Bueno, bienvenidos el día de hoy. Vamos a continuar con la serie de temas sobre lo que es la mente, el taller del maestro. Bien, entramos a este tema renovando la mente y tenemos un recuadro ahí que dice nacer de nuevo para renovar la mente. Juan capítulo 3, versos 6 al 9, por favor. ¿Quién tiene Juan capítulo 3, verso 9? 6 al 9. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? Fíjese que es uno de los pasajes que más me gusta a mí. Pero vayamos para ver qué dice. Verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Una vez más, levantemos nuestra mano derecha al cielo y sobre todo nuestro corazón, nuestra voz. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Estamos delante de tu presencia pidiendo, Señor, sabiduría, pidiendo entendimiento, Señor. Que a través de esta palabra tú nos hables, a través de este mensaje seas tú el que ponga palabras en mi boca, Señor, y aún yo mismo, Padre, pueda hacer un depósito, Señor, el cual sea bendecido. Y así, Señor, cada uno de los que estamos en este lugar, Padre, bendice, Señor, a cada persona a la distancia. Bendice a cada persona, Señor, que a través, Señor, de estos videos, Señor, de estos medios puedes, Señor, ver y oír tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que aún, Señor, mientras haya personas que estén conectados, que estén viendo, Señor, haya, Padre, milagros, haya señales, haya prodigios, haya hombres y mujeres que se vuelvan a ti. Oramos, Señor, por la salvación de personas, Señor, que están a la distancia. Padre, no importa, Señor, el lugar. Hoy los medios, Señor, nos favorecen. Hoy la tecnología nos ayuda a que la palabra, Señor, pueda ser, Padre, predicada en un lugar, pero oída, Señor, y vista en otro. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Ore conmigo, ore conmigo. Ore, tal vez un familiar puede estar por ahí viendo, escuchando este mensaje. Que el Señor le alcance, que el Señor le toque, que el Señor hable a su corazón. Ahí, aun si hubiera gente enferma, que el Señor haga la obra ahí, que el Señor haga milagros sobre su vida, en esa casa, en ese lugar donde estén mirando, donde estén escuchando esta palabra, en el nombre precioso de Jesús. Y sobre los que estamos acá, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo ministre, Señor, mientras estamos hablando tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hemos leído este pasaje y es precisamente donde hay un hombre llamado Nicodemo. Este viene a Jesús de noche, quería saber lo que Jesús enseñaba, pero también tener un acercamiento con ese maestro. Eran dos hombres que a la vez estaban compartiendo sobre un tema. Nicodemo, un maestro de Israel, pero Jesús, un maestro enviado del cielo. Y es precisamente lo que viene a decirle Nicodemo: maestro, yo sé que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces a menos que Dios esté contigo. Y Jesús de ahí le da una explicación y él le dice que era necesario nacer de nuevo. Esa palabra no se había hablado antes. Jesús viene a traerla, enseñando claramente que el hombre sin Dios, o el hombre aún con una religión, no podía tener una relación verdadera con el Padre a menos que pudiera nacer de nuevo. Al principio, cuando Dios envió la ley y envió a los profetas, esta le hablaba al pueblo de cómo
debía conducir su vida. Pero hasta el momento en que Jesús viene a la tierra, Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él comienza a hablar del nuevo nacimiento y le dice a Nicodemo que todo aquel que es nacido de la carne, carne es, pero todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos tipos de personas en el mundo: unos que son nacidos de la carne, pero otros que aún nacidos de la carne llegan a nacer del Espíritu. Los que han nacido del Espíritu son aquellos también que están en la posibilidad de renovar su mente. Lo que se pueda hacer en los que son nacidos de la carne y no tienen un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, solo es aprender ideas, solo es aprender a modificar costumbres, a modificar hábitos, pero no a renovarse conforme a la palabra que el Señor nos da para tener una mentalidad de arriba. Poner nuestra mente, nuestro corazón en las cosas de arriba. Hablábamos al principio o en una parte de la oración acerca de el empoderamiento. Precisamente Jesús viene a hablarles, a expresarles esto a los discípulos. Los discípulos ya sabían que Jesús había resucitado, ya habían compartido con ese Cristo resucitado, y en cierto momento vienen y Jesús, ahí reunido con ellos, le preguntan: maestro, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no les toca a vosotros saber las estaciones y los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y esa palabra recibirás poder es precisamente a lo que nosotros nos referimos como empoderamiento. Empoderamiento es que el Señor te dé el poder, te dé la gracia, y a partir de ese poder y de esa gracia tú puedas cambiar una situación en tu vida. Yo no sé si me están escuchando, pero el recibir el poder del Espíritu Santo es estar en una condición. Realmente nosotros estar llenos del Espíritu Santo, estamos en X condición, pero a partir de cuando recibimos el poder, a partir de cuando somos empoderados, Dios nos dice: vas a cambiar tu situación, tu condición actual va a cambiar, y entonces nos da ese poder para movernos del lugar en el que estábamos. ¿Me estoy explicando? El que hayamos llegado a este lugar no es para salir como llegamos, tal vez arrastrando los pies. No, nosotros vamos a salir fortalecidos porque el Espíritu Santo nos ha empoderado. El Espíritu Santo nos ha dado ese poder y esa gracia para cambiar nuestra condición actual. Para los discípulos fue algo realmente sorprendente. Y lo que le sigue a esas palabras de Jesús fue: entonces me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban en una región muy cómodos, ellos estaban muy tranquilos ahí, posicionados, pero el Señor les dijo: no, ustedes tienen que moverse, ustedes tienen que ser entrenados para salir y aprender a ir a otros lugares en donde jamás se les había ocurrido. Empoderamiento. El Señor, hermano, tal vez no nos vaya a llevar ahora a España, a Roma, a Asia, pero sí el Señor va a cambiar tu condición actual y te va a mover de manera que tú ya no vas a ser el mismo. Renovar la mente, diga conmigo: renovar la mente. No se puede renovar la mente a menos que hayamos nacido de nuevo. Cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos esa posibilidad. Y es una decisión que debemos hacer todos los días. La renovación no se puede dar solamente por un deseo. Hay que imprimirle una acción. Amén.
Por ahí yo había aprendido que no solo es orar y quedarme cruzado de brazos, sino que también es orar y comenzar a accionar en aquello que yo estoy orando. Si el Señor me habla de una sanidad, yo tengo que estar declarando la palabra sanidad sobre mi vida, y a partir de ahí también tengo que verme como un hombre, como una mujer sana. Dice amén. Una de las verdades espirituales para cumplir la voluntad de Dios es la renovación de la mente. No podemos agradar a Dios sin una mente renovada. Por eso es que el apóstol Pablo también nos dice que nosotros debemos de renovar la mente o el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y desde esa voluntad buena, agradable y perfecta, comenzar a caminar. Hay mucha gente que dice: es la voluntad de Dios que el hombre esté pobre. Aunque Jesús dijo: a los pobres siempre los tendrán. ¿Por qué? Porque habrá personas con esa mentalidad. Hay algunas personas que cuando llegan a la iglesia e incluso se sienten mal el recibir algo aún de parte de Dios. O que una persona más, también un amigo por ahí, un hermano, le diga: ¿sabes qué? Esto me pone el Señor que te dé. Ay, no, ¿cómo crees? Hasta se siente ofendido. ¿Le ha pasado? ¿Ha encontrado alguna vez así alguno? ¿Sabe qué haría yo? Si alguien me dice: oye, fíjate que Dios me puso esto en mi corazón y que te lo pueda dar, yo le diría: ¿y nada más fue eso? Aprender a recibir. Dice amén. Después de nacer de nuevo, la primera decisión que tomamos es no conformarse a este mundo. Eso es lo que sigue diciendo Pablo: no se adapten a este mundo. Porque este canto nos sugiere, el último que cantamos: quiero volver a empezar. ¿En qué momento se perdió? ¿En qué momento se alejó de las cosas del Señor? O por lo menos el amor con el cual se había convertido y había sido atraído, ahora ya no estaba experimentando lo mismo. Nos está hablando de un corazón que se ha enfriado. Un corazón semejante a aquellos dos camino a Emaús. Iban caminando rumbo a las aguas termales cuando el Espíritu Santo se iba a derramar en Jerusalén. Ellos estaban ya como apartándose de aquel lugar en donde ellos iban a ser visitados. Por eso fue necesario que Jesús caminara con ellos. Por eso fue necesario que Jesús hablara con ellos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando comenzamos a tener inquietudes, el Espíritu Santo es el que nos convence. Cuando comenzamos a tener dudas, es el Espíritu Santo que nos habla, para que nosotros no vayamos a las aguas termales, sino que vayamos al Jerusalén espiritual. Porque dice Hebreos capítulo 12 que nosotros no nos hemos acercado al Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén celestial, en donde está la presencia de Dios también. Y sabe, no es llegar al cielo para poder experimentar lo que hay acá, sino que aquí dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador, dije. ¿Qué es galardonador? Es aquel hermano que te recompensa aún a pesar de que no merezcamos lo que estamos recibiendo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, dice el apóstol Pablo, sino que es un don de Dios, es un regalo. Entonces, acercarnos a Dios, ya el hecho de hacerlo, estamos siendo bendecidos. Y si no solo nos conformamos con estar ahí en la casa de Dios, sino acercarnos confiadamente al trono de su gracia, entonces ahí hallamos oportuno socorro para el día de la prueba, el día en el que somos tentados. Gloria a Dios. Pero Él nos recompensa. Te voy a pedir que voltees al que tienes a tu lado, sonríele y dile: Dios te quiere recompensar esta noche.
Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es cierto que nuestro hombre viejo ya fue crucificado, dice amén. Ya fue crucificado. Pero la mente, la cual en otro tiempo la estuvimos dedicando, rindiendo, y además Él tenía el poder sobre nosotros, una mente entenebrecida, hablábamos el domingo. Ahí operaba el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, verso 1. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, los que no han recibido a Jesús. Pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Jesús, cuando un día le dijimos: Señor, te entrego mi vida, aquí estoy, Señor, con lo que soy. Tal vez enfermo llegaste al Señor, tal vez con problemas, o tal vez con una forma de llevar a Dios en la religión, en la tradición. Algunos dicen: no, yo ni religión, ni vino, ni mujeres, ni nada. Yo era un hombre recto. Pero aún así necesitabas a Jesús. Porque dice Pablo: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, todos se desviaron. Pudimos haber sido hombres y mujeres con una moral elevada. Pero ¿cuántos hombres moralistas realmente son justos? Los mismos que en un momento están señalando un camino correcto, de repente se encuentran con que están haciendo lo incorrecto. Entonces no hay justo ni aún uno. Esa mente que en otro tiempo le servía a Satanás, permitíamos que él gobernara sobre nuestra vida hasta que vino Cristo. Es ahí donde nosotros podemos ahora comenzar a renovar nuestro entendimiento. Hoy escuchaba lo siguiente, y esto no de un hombre religioso o un hombre hablando desde la fe. Cuando nosotros nacimos, en aquel día en el que nuestra madre nos dio a luz, nosotros no éramos íntegros. La integridad la aprendimos a través del tiempo. Pero también esa misma integridad que en un momento se fue formando, también se fue alterando. ¿Con qué? Con los modelos que tuvimos de nuestros padres. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice: nosotros hemos recibido una vana manera de vivir de nuestros padres. Entonces, entre otras cosas que tenemos que abandonar son las tradiciones y las costumbres de nuestros padres. ¿Cuántos de ellos en el día de Navidad hacían una gran fiesta, una gran celebración, y ahí la mesa lista, y de repente el resentimiento? Ay, no va a venir tu hermano. Ay, no va a venir este. Ay, y comenzar a criticar ahí mismo. ¿Conoce alguna familia así? Nosotros no. Algunos, hermanos, yendo a un extremo, después de arrullar al niño, ¿hacia dónde se van? A arrullarse ellos. Bueno, seguimos. ¿Qué es renovación? Este significado yo lo tomé del diccionario: hacer que una cosa adquiera un aspecto que le haga parecer nueva. Oiga eso, es un diccionario secular, pero dice hacer una cosa, que una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva. Ahora, ese le haga parecer desde la parte espiritual no es así. Desde la parte espiritual es volverla al estado original. Entonces ya no es una apariencia, ya no es algo que se le parece. Aunque dice también el apóstol Juan que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero que cuando Él se manifieste, cuando nosotros le veamos, Él se va a manifestar tal como Él es. Primero Juan. Hoy nos pueden juzgar, hoy nos pueden decir: ustedes de cristianos no tienen nada. Claro que sí tenemos algo. Número uno, la fe.
Número dos, el deseo de seguir renovando nuestra mente para que nosotros podamos ser como Él es. Amén. Recuerde que a los cristianos al principio no les llamaban así. A los cristianos se les llamó por primera vez así estando en Antioquía. ¿Y sabe por qué? Porque ahí Pablo y Bernabé comenzaron un proceso de enseñanza, de discipulado. A todos aquellos que llegaban a los pies de Cristo comenzaban a discipularlos. La iglesia Casa del Padre está enfocada en eso, en no solo ganar, sino también discipular. ¿Por qué pasarlos por una escuela de líderes? Para que sepan defenderse de la gente allá afuera. No, es para que la enseñanza pueda producir un cambio. A mí me impresiona realmente cómo llegó mi hermano Domingo hace 2, 3 meses aquí, y ahora lo que Dios está haciendo en él. Pero ¿en cuántos ha hecho Dios la obra? ¿Cómo llegamos a la iglesia y cómo somos ahora? Otro significado de renovar es restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. Y esta palabra interrumpido me gusta. ¿Sabe por qué? Porque así como Pablo un día dijo que él había sido escogido desde el vientre de su madre, así también nosotros, aunque el tiempo de visitación se vino a manifestar ya cuando éramos más grandes, algunos pequeños, otros jóvenes y otros más jóvenes, ¿verdad? Los que pasamos de 25. Y entendemos ahí entonces que nuestro espíritu le pertenece al Padre de los espíritus. Pero nuestra mente se había interrumpido en la transformación que nosotros debíamos tener a través de Jesucristo. ¿Por qué se interrumpió? Por el pecado. A nosotros un día nos interrumpió en el camino que llevábamos, hablando del espíritu, no del alma, no del cuerpo, sino del espíritu. El espíritu con el cual nacimos es un espíritu que Dios nos dio, pero este vino a morir en el momento en que el hombre tuvo conciencia. Y entonces ahí pecamos a la manera de Adán, aunque habíamos nacido con el pecado de Adán. Ahí está la diferencia. Nacer del linaje de Adán nos hace nacer en pecado, pero pecar a la manera de Adán es cuando ya tenemos conciencia entre lo bueno y lo malo. Por ahí se dice que el ser humano alcanza esa conciencia entre los 6 y los 9 años. Algunos todavía no la alcanzan. De aquí no, todos ya la alcanzamos, ya la logramos. Pero un día el pecado nos mató. Un día el pecado trajo muerte sobre nuestra vida. Por eso se hizo necesaria la sustitución, la muerte de Cristo, para que en Cristo nuestro pecado cayera sobre él. Y no solo el pecado, la Biblia dice que la maldición, Jesucristo por nosotros se hizo maldición. Las personas cuando llegaban a Cristo enfermas, también dice la Biblia que la enfermedad caía como plaga sobre Cristo, porque él mismo tuvo que llevar a la cruz nuestros pecados y nuestras enfermedades. Pero dice Isaías, para que por sus llagas fuéramos nosotros curados. Amén. El primer paso que nosotros debemos de hacer y tener es la renovación por medio de la sangre. La persona que no es salva vive bajo continua presión mental y emocional. ¿Cuántas personas hoy en día, y esto está aumentando más cada día, viven bajo un estrés, una paz que brilla por su ausencia? Y la gente va a yoga, y la gente va al ejercicio, y la gente busca esto, busca allá, y no tiene paz. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro, dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo.
La paz que yo les doy no es como el mundo la ofrece. Entonces Jesús es el único que nos puede dar una verdadera paz. Espero que como cristianos no estemos atormentados en nuestro diario vivir, porque hay cristianos así que están pensando todo el día, pero no precisamente en la palabra de Dios, y no pensando en cosas buenas para su vida, sino pensando calamidad, pensando que les va a ir mal. Hebreos capítulo 9 verso 14, para apoyar lo que estamos hablando. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Mire, el hecho de haber sido salvos por la sangre de Cristo no es para que nos quedemos sentaditos. No es para que nos quedamos, Señor, ya ven pronto. Ya no aguanto a este hombre. Ya no aguanto a mi mujer. No, es para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cuántos quieren servir al Dios vivo? Amén. A ver, quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos quieren servir al Dios vivo? Eso está mejor. Eso está mejor. Pero ¿ya está sirviendo o solo quiere? Tenemos que servirle. La Biblia dice que aún nos puso Dios como apóstoles, como profetas, como evangelistas, pastores y maestros. Esos son los ministerios. Pero también la Biblia dice que a cada uno se le dio un don conforme a la medida de la fe, y que ese don debe de usarse. ¿Qué don le dio Dios? ¿Qué don depositó el Señor sobre usted? Y si lo está trabajando o no, ¿lo está utilizando? Entramos a una relación y comunión correcta con Dios mediante la fe en la cruz de Cristo. No hay otra manera. Hay personas que publican cada cosa en su Facebook, y está bien. Cada quien decide cómo y qué comunica. Pero ya una vez que yo termine o que llegue a casa, el versículo que Dios me puso hoy para poderlo escribir: hay un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos. Y esos muchos tienen que ver con los que accionan en la fe. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos saben eso? Dios no hace acepción de personas. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces aquellos que creen es precisamente por los cuales el Señor ha dado su vida, para rescatarlos de su vana manera de vivir. Número 2, renovación por la sangre de Jesús. Aquí repetí el número, saltamos al 3. Renovación por el Espíritu Santo. Hay ocasiones que llegamos a la iglesia y se escucha renovar la mente, renovar la mente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, renovación por el Espíritu Santo. Toda revelación de lo que somos y podemos hacer en Cristo vendrá por medio de una dependencia del Espíritu Santo. Aquí es algo en lo cual se involucra no solo el conocimiento, sino también la voluntad, para poderse rendir al Señor y decirle: Señor, no lo que yo quiera, sino tu voluntad. ¿Cuántos han venido delante de Dios alguna vez y le han dicho: Señor, no sé qué escoger, o no sé qué decisión tomar? Enséñame, guíame tú. Amén. Una decisión acerca de los hijos, una decisión por un trabajo, una decisión para servir al Señor. Los jóvenes, una decisión para saber escoger bien a la que va a ser su compañera o compañero, ¿no es cierto?
A mí me ocurrió. Tuve que pedirle al Señor cuando yo decía, Señor, la naranja, no. Cuando decía la sandía, no. Cuando el Señor realmente vio mi corazón, que ahora era sincero, ni la naranja ni la sandía, te voy a dar una mujer. Amén, Señor. Pedirle al Señor que nos guíe, pero es estar dispuestos también a someternos, a decirle: sí, Señor, aquí estoy. Sé tú. ¿Cuántas veces se ha equivocado en tomar decisiones? ¿Quiere seguir equivocándose? ¿O es un buen momento para decirle: Señor, ya basta el tiempo de seguir haciendo mi voluntad? Quiero caminar en tu voluntad. Renovación por el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a traer una convicción a nuestra vida. Entonces Él viene a hablarnos ahí de una manera muy especial, porque también Santiago dice: o ustedes ignoran que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Ustedes han visto a una persona celosa? Como padres de familia, en algún momento no les ha dado ese celo de: ay, mi hijo, mira por dónde anda. Ay, quisieras bendecirlo del cuello. ¿No ha pasado eso? Nos anhela el Espíritu. Si nosotros distinguimos cuando es un celo, pero no un celo enfermizo, la celotipia, no. Cuando es un celo que en realidad es por amor, es que esa persona a la que amas tome buenas decisiones, y que no solo las tome, sino que le vaya bien. Cuando a nosotros nos va bien, el padre dice: qué lindos mis hijos. Cuando nos va mal, porque no regresa al Señor. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo era feliz allá, mientras tenía el poder económico, mientras los cuates estaban allá. Pero un día dijo: Señor, me volveré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora sí viene a rendirse. Ahora sí viene y estar dispuesto a lo que el padre le diera, ¿verdad? Tenme como uno de tus jornaleros. No, es que los hijos no son para estar como jornaleros. A los hijos son para darles vestiduras nuevas. Aleluya. Dele palmas al Señor, hermano. Dios nos ha dado vestiduras nuevas. Dios nos ha lavado con su preciosa sangre. En el pasaje anterior, 1 Corintios 2, nos dice que Dios trae cosas que no han sido escuchadas por oído del hombre, no han sido cosas vistas por los ojos del hombre o los ojos naturales, sino cosas que ojo no vio ni oído oyó, son aquellas que Dios tiene preparada para los que le aman. ¿Ama a Dios? Amén. Bien. Renovación por la palabra. Por la palabra de Dios la mente es renovada. ¿Recuerda aquel momento en que Jesús estaba lavando los pies de los discípulos? ¿Recuerda eso? Cuando llegó con Pedro, le dijo Pedro: Señor, tú no me lavarás a mí. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Señor, lávame. Dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, para que nosotros podamos renovar nuestra mente, es necesario nutrirnos de la palabra. ¿Cómo podemos renovarnos a través de la palabra si no la leemos? Si no meditamos en ella. Y la Biblia nos invita a que meditemos en la ley de Jehová de día y de noche.
Santiago 1:21. ¿Tiene a Santiago ahí? Amén. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando la malicia, la inmundicia. Usted sabe que un objeto no puede ocupar el mismo espacio a la vez. Se tiene que hacer un movimiento para que la palabra que ha sido implantada permanezca en nuestro corazón. También es necesario echar fuera la inmundicia. Amén. ¿Por qué estas enseñanzas de los ministros o de los apóstoles, si se supone que desde que recibimos a Cristo ya éramos una nueva criatura? Porque también nos dice el apóstol Pablo que el hombre viejo es el que aún todavía está en nosotros y ese todavía ejerce una influencia. Es la alegoría en la que Abraham vivió con Sara y con Agar. Sara era la esposa en la cual Dios le daría un hijo según la promesa, pero Agar era la esclava. Así, dos mujeres habitando en el corazón del hombre, el hombre viejo y el hombre nuevo. Veíamos el día domingo que algunos están batallando contra la carne todo el tiempo. ¿Por qué? Porque atraídos y seducidos comienzan a hacer las obras de la carne. La Biblia dice que nosotros somos nacidos del Espíritu y por lo tanto buscamos las cosas del Espíritu. Dice amén. Meditar en la palabra, una es renovarnos por la palabra y ahora es meditar en la palabra. La meditación de la palabra no es otra cosa que tomar una porción de la palabra y pensar en ella. ¿Le ha sucedido que usted va a la Biblia y comienza a leerla? Y algunos todavía más diligentes toman un marcador y van y rayan la Biblia. Ahora la subrayan ahí, la resaltan. Yo al principio me enojaba con aquellos que rayaban la Biblia. La primer Biblia que yo tuve en mis manos nunca pasó una marca sobre ella. Nunca. Aunque me sabía muchos versículos ya, porque yo comencé a leer la Biblia y me propuse leerla en un año. Yo era recién convertido. Seguí ese calendario o ese programa que está ahí en algunas pastas y dice cómo leer la Biblia en un año. Comencé a leerla, era leer 3 a 4 capítulos diarios y a final de año ya tener, o en los 365 días ya tener, ya haber leído toda la Biblia. Pero después entendí que la Biblia se puede leer en 80 horas. Entonces hubo un tiempo en el que me metí a leer la Biblia. No salía de la casa, llegaba al trabajo, me iba a la escuela, regresaba y me quedaba todo el tiempo. No hasta dejé de ir a la iglesia por eso. Pero en 60 días pude leer la Biblia completa, otra vez. Y después ya no me quedé con solo leerla, sino con ahora sí marcar versículos. Y lo que en un principio no admitía, ahora era estar rayando la Biblia y hacer comentarios. ¿Por qué? Porque eran interpretaciones o cosas que el Señor me daba a mí y que en un tiempo se fueron haciendo rema. ¿Qué es un rema? Una palabra escrita, poder hacerse vida en ti. Por ejemplo, ¿qué sería un rema para Cristo? Él está en el desierto, él tiene hambre. Satanás viene y le dice: dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque escrito está, ¿verdad? Esa es la palabra escrita. Pero viene Jesús y le dijo: escrito está.
no solo de pan vivirá el hombre. Ahí está el rema. Es algo escrito, sí, pero lo voy a aplicar ¿para qué? Para no caer en la tentación que el diablo le estaba dando. Entonces el rema es cuando una escritura se convierte en vida en ti y dices: Dios me habló, Dios me dijo. Hay gente que hoy en día dice: no, no es posible que Dios hable. Claro que sí. Dios te habla por el Espíritu, Dios te habla en un canto, Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla a través de alguien que ni siquiera conoce tu necesidad. Dios te está hablando en esta noche. La meditación de la palabra no es otra cosa que tomar una porción de la palabra. Y por eso Filipenses dice: si hay alguna virtud en esto, pensad. Pablo le recomienda a la iglesia de los filipenses y les dice: la palabra la tienen que leer y tienen que meditar en ella. Qué interesante que cuando tú vas caminando, vienen versículos a tu mente. O estás pasando por un problema y viene una palabra que te dice: yo soy tu Dios, el que te provee. Estás pasando por un problema de salud. Ay, el diablo ya quiere matarme. Viene la palabra y te dice el Señor: yo soy tu sanador. Diablo mentiroso. Amén. La siguiente: renovación por la confesión de tu boca. Esto es consecuencia de lo anterior. Meditar también es comenzar a hablar. Meditar también nos lleva al siguiente punto: a expresar. Muy cerca de ti está, dice Pablo, la palabra de fe que nosotros predicamos. Muy cerca. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Entonces lo que hay acá, yo tengo que expresarlo. Hay algo que no se esté dando en tu vida, háblale a eso. A un vientre estéril, a un órgano que está afectado, comienza a hablarle. Y comienza a decirle: yo declaro la palabra sobre este órgano, sobre esta parte del cuerpo. Comienza a declararla. Algunos lo llaman como mantras. Algunos la llaman como ser positivo. La Biblia nos dice que esa palabra que nosotros declaramos debe estar primero en el corazón para que entonces pueda ser esa palabra de fe. Lo que tenemos que hacer es declarar la escritura. ¿Qué sucede cuando una persona a los 50 años, a los 55 años, se le declara una enfermedad terminal o una enfermedad crónica degenerativa? ¿Qué tendría que hacer esa persona? Declarar lo que la escritura dice: que el hombre justo morirá de 70 años, aún el más robusto de 80. Pero hay gente que ha rebasado los 80, ¿verdad? Y uno comienza a declarar esa palabra. ¿Ya se quiere ir? ¿No? Bien. Salmo 103, verso 5. Mire lo que hay ahí. Seguramente ese salmo usted lo sabe porque también hay cantos. Salmo 103, verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él sacia de bien nuestra boca, ¿por medio de qué? De la palabra. Salmo 34, verso 1. Quiero leerle la versión
negativa. Bendeciré a Jehová cuando me vaya bien. Bendeciré a Jehová cuando me pagan mi cheque. Bendeciré a Jehová cuando estoy en salud. ¿Qué dice? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y en todo tiempo no siempre es el mejor para mí. En todo tiempo no es siempre estar bien. Aún en los peores momentos de mi vida, la Biblia me dice que yo debo bendecir a Jehová en todo tiempo, que su alabanza debe estar de continuo en mi boca. Amén. ¿Usted le canta a Dios? ¿Le canta cuando no hay música? ¿Cuando no hay un instrumento? ¿O aún cuando hay gente? ¿Le canta a Dios? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Poder levantar ahí nuestras manos. Mire, yo me equivoqué en un día. Me invitaron al estadio, fui al estadio, era una final de fútbol. Y mientras salían los equipos, toda la gente comenzó a aplaudir, ¿verdad? Echándole porras al equipo. Yo dije, Padre, gracias. ¿Qué tenía que ver el momento ahí? Me equivoqué de lugar. Es que uno está acostumbrado a alabar a Dios, que no le importa el lugar donde uno esté. Amén. Finalmente, renovación por la alabanza. Qué interesante. La alabanza siempre cambia los conceptos que uno tiene de Dios y su carácter. Siempre cambia los conceptos. ¿Por qué? Porque en la alabanza también se rompen cadenas. En la alabanza, hermano, aun cuando yo no tenga el ánimo para poderlo hacer, puedo ordenarle a mi alma: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tu vida, es el que te rescata del hoyo, es el que te hace subir del abismo. Y es lo que uno comienza a declarar. Comienza uno a expresarle al Señor esa palabra que Él mismo inspiró, y uno comienza a recibir de ese beneficio. El Señor puso en mi boca cántico nuevo. Asentó mis pies sobre la roca. Es lo que dice el Salmo 40. Y dice: y muchos verán esto y temerán. La siguiente frase que puse aquí: cuando nuestra mente es inundada por la presencia de Dios, es resultado de la alabanza. Es decir, que cuando nosotros alabamos, nuestra mente es inundada por la presencia de Dios y obtenemos un cambio en la forma como miramos a Dios, a nosotros y a las circunstancias que nos rodean. Aquí quiero dejar este mensaje. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos renovando nuestra mente. Y al renovar nuestra mente, la presencia de Dios nos inunda. Aquella persona que fue inspirada, no sé si fue Jesús Adriano, fue Marcela, no sé, pero dice: aunque mis ojos, ¿verdad?, no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos, cántelo. Cierre sus ojos un momento. Es una buena oportunidad para renovar nuestra mente, para cambiar nuestra manera de ver las cosas.
nuestra mente está limitada. Pero cuando la mente de aquel hombre, aquella mujer redimida por la sangre, alaba a Dios, la presencia de Dios lo llena y aún sus circunstancias cambian. ¿Por qué aquella frase que dice: ahora diga el pobre, rico soy? Diga el débil, fuerte soy. Porque cuando alabamos cambia nuestro ambiente. Cuando alabamos cambia nuestra atmósfera. Cuando alabamos cambia nuestra circunstancia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, Póngale fe a lo que canta. Póngale fe. sé que estás aquí. No sé por qué estás pasando, qué momento estás viviendo, No pueden tocar, pero Dios puede cambiar eso. sé que estás Dios puede aquí. hacerlo. Mi corazón Aquí está, Señor. puede ser Hoy sentimos tu presencia. Hoy sentimos tu presencia. El fluir de tu Espíritu, Señor, sobre nuestra vida. Declaramos lo que tú dijiste, Señor. Si dos estuvieran de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, eso les será hecho. Pero Jesús también dijo: donde estuvieran dos o tres hablando en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Cuánto tiempo hace que habías dejado de sentir la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace donde la presencia de Dios ya no te conmovía? Donde la presencia de Dios, aunque la veías manifiesta en otros, tú mismo estabas como en un desierto. Llena, Señor. Llena, Señor. Llénanos de tu presencia en esta noche. Llénanos. Queremos terminar este servicio, Señor, adorando. Queremos, Señor, terminar esta reunión cantando, Señor, renovando nuestra fe, ministrando a nuestro espíritu, pero entregados, rendidos a ti, Señor. Rendidos. Tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Decláralo, decláralo. Siente esa presencia de Dios. Si hubiera alguien aún ahí mirándonos, que la presencia de Dios toque tu vida. Si has permanecido hasta este momento, que la presencia de Dios te llene. Que ahí donde estás el Espíritu Santo te visite, te ministre, te lleve a una reconciliación, a una restauración. No importa por dónde hayas pasado ni qué estés haciendo ahora. El enemigo ha querido derribarte. El enemigo ha querido interrumpir tu caminar, tu fe. Pero el Señor una vez más vuelve a hablarte. El Señor una vez más vuelve a decirte: tú eres mío. Yo te engendré. Yo te di un corazón nuevo. Quité ese corazón de piedra y he puesto un corazón de carne.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Haz las cosas nuevas en este lugar. Haz las cosas nuevas. Pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor. Haz algo nuevo en mi vida. Es probable que el enemigo te esté diciendo: te has equivocado, has tomado malas decisiones y a causa de ello venga culpa, remordimiento. Pero el Espíritu Santo viene a traer paz. Dios es bueno sobre ti. Dios es bueno sobre ti.